está allí hoy. Ujú. Si tienen sus Biblias a la mano, les invito a buscar el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Particularmente tengo una frase que dice, Dios nos sorprende. A veces nos sorprende con cosas tristes que suceden en nuestra vida, con momentos alegres, con milagros, con esas, esos asombros inesperados donde decimos, oye, fue nuestro Dios que lo hizo. Ahora, si nos ponemos a reflexionar que Dios nos sorprende cada día con su amor, con sus detalles, con el solo hecho de respirar, estamos en un mundo lleno de pecado y también suceden cosas tristes. Y podemos reflexionar, ¿Dios permite cosas tristes? Nosotros no podemos responder por nosotros mismos. Esta madrugada, cuando me levanté, venía a mi mente ese texto de la Biblia que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y se repetía una, dos, tres, hasta cuatro veces. Y yo le decía, Señor, ayúdame a no ser sabio en mi propia opinión. Y cuando me senté a estudiar y a repasar el tema que les traigo a ustedes, recordé esto, no seas sabio en tu propia opinión. Y es que para nosotros como seres humanos es muy fácil decir que Dios nos sorprende cuando suceden cosas alegres, cuando hay milagros en nuestras vidas, cuando las cosas son bonitas y marchan bien. Pero cuando suceden cosas tristes, les reclamamos y le decimos, Señor, ¿por qué? Y Él nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 17. Y lo ven, es un texto bíblico que miren, los invito a que lo puedan subrayar, que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ¿quién? De Dios, el Padre de las luces, el que creó el sol, la luna y las estrellas. Y yo subrayé esa parte que dice el Padre de las luces. Si han estudiado la lección de escuela sabática la semana pasada, una lección tan hermosa que hablaba de que tú y yo somos luces en medio de la oscuridad. Él es nuestro Padre, el Padre de las luces, en medio de las tinieblas. Ahora, ¿quién me dice la palabra que es el causante del mal? El enemigo, el diablo, llamado Satanás, la serpiente antigua. Él es el causante de todo lo malo. Para nosotros comprender los atributos de Dios, tenemos que ir a la palabra. Para nosotros comprender cómo se dirige este mundo, quién gobierna este mundo, tenemos que ir a la palabra. El mundo está lleno de pecado, de dolor, de tristeza. Y la misma Biblia nos menciona que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él sabe que le queda poco tiempo. Y la idea que él tiene para cada ser humano que busca de Dios cada día es que pensemos que las cosas malas vienen de Dios. Pero ¿qué me dice la palabra? Que no, que eso no es así. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Fíjense. Nosotros pensamos que para la lógica humana es muy fácil decir, Señor, pero si tú todo lo puedes, si tú eres todopoderoso, ¿por qué no me respondes la oración de sanar a mi hijo que está enfermo? O de darme ese hijo que no tengo, o de darme ese trabajo que necesito porque es ese que quiero, allí es que me pagan bien, allí es donde voy a estar mejor. Y un sinfín de solicitudes que tenemos, porque a veces tenemos a Dios como un supermercado o una tienda. Hacemos una lista en nuestras oraciones de lo que necesito, lo que quiero, lo que necesita mi familia, lo que quiere mi familia y todo mi entorno. Y no tomamos tiempo para agradecer, no tomamos tiempo para decirle, Señor, te alabo, te glorifico, porque tú eres un Dios santo y todopoderoso, diriges todo. Que sí tenemos tristeza en este mundo, claro,
Él mismo lo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y he tomado algunas notas que quiero compartir con ustedes. De hecho, eh, el mismo Jesús lloró cuando murió Lázaro. El mismo Jesús lloró cuando entró a Jerusalén y vio más allá de lo que esa gente que en ese momento le alababa, próximamente iban a gritar, crucifícale. Jesús tuvo sentimientos, emociones. Él padeció como uno de nosotros para tener esa empatía con el ser humano. Y él iba y buscaba a Dios en oración de mañana, de tarde, de noche, se retiraba a conectarse con él para que le diera fuerzas, para que le siguiera alineando con el propósito que tenía para él. Jesús, a través de toda su historia dentro de la humanidad, entendió que Dios no es un Dios de lógica. Él mismo era Dios y sabía que ellos no trabajan en base a la lógica humana. A veces decimos, pero es ilógico, como en el caso de Naamán. ¿Recuerda? Tienes que bañarte 7 veces en el río Jordán. Eso le tocó su ego, lo más profundo. ¿Cómo me voy a bañar yo en ese río? No hay ríos mejores donde yo vivo. Pero es que a Dios no le importa, y escucha bien, a Dios no le importa nuestra zona de confort. A Dios le interesa es trabajar nuestro carácter porque es lo único que nosotros llevaremos al cielo. Tú puedes decir, no, no adultero, no fornico, eh, no mato, guardo el sábado, creo en Dios sobre todas las cosas, no tomo el nombre de Dios en vano, pero ¿qué hay en tu corazón? Hay resentimiento, hay orgullo, hay ego disfrazado de yo quiero el bien para la iglesia, yo quiero el bien para los que me rodean, yo quiero el bien para mi familia. En la palabra de Dios aparece un episodio en el libro de Samuel que tiene infinidad de lecciones, pero que nos habla de cómo es la lógica humana y cómo es la lógica de Dios. Y comienzo con el verso 1. Dice, hubo un hombre de Ramataim Sofín del monte de Efraín llamado Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Cuando nosotros comenzamos a leer genealogías, lo pasamos de largo. Ah, no, 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 yo quiero leer es la historia, yo quiero leer es el otro contexto de la palabra. Pero cada palabra que Dios ha dejado allí en la Biblia tiene algún significado. Y cuando estudias más a fondo sobre este versículo 1, te das cuenta de que el Cana era de la línea sacerdotal o la descendencia de Coré. ¿Quién era Coré? El de la rebelión, el del éxodo, el que se molestó porque nombraron a los hijos de Aarón de sacerdote. Y armó tanta fue la rebelión que causó que Dios tuvo que deshacerse prácticamente de ellos o de él y de toda su familia. Fueron muertos. Y ese es un tema que habría que tocarlo en otra oportunidad porque uno dice, ah, ok, lo que a Dios no le funciona, Él lo destruye. Eso no funciona así. Les invito a ir a la palabra y a que puedan atesorar. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque dice que el Cana era un varón que era de la línea sacerdotal. El santuario en ese momento estaba en Silo, pero él no tenía por qué estar en Silo ejerciendo funciones sacerdotales. Él viajaba desde donde vivía 19 kilómetros con toda su familia. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque primero, él creía en el plan de salvación y era intencional con eso. Segundo, dice el espíritu de profecía que él lo hacía para poder guiar a todo su entorno, a los vecinos, a los otros israelitas que estaban molestos. ¿Por qué estaban molestos? Simple y llanamente porque el sacerdote Elí y sus hijos no estaban funcionando como debía. Vivían vidas duales y todo el pueblo de Israel hacía lo que le bien le parecía. ¿Quién dice eso? La Biblia. Usted se va al libro de Jueces y dice que en aquel momento finaliza el texto bíblico del capítulo 21
no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, hay versiones de la Biblia que dicen, hacían lo que le daba la gana. Estaban fuera de la voluntad de Dios. Ya habían perdido, ya muchas generaciones habían fallecido, los que vieron cómo Dios abrió el Mar Rojo, los que vieron caer las murallas de Jericó, los que vieron grandes milagros, ahora hacían lo que les daba la gana, pero como siempre, Dios tiene un remanente, porque siempre hay personas que desean marcar la diferencia y tienen a Dios en su corazón. Y el Cana era uno de ellos, ¿saben? Él decidió cortar con toda herencia generacional. Miren, políticos, sociólogos, psiquiatras, estudios dicen que si tú generas, si tú vienes de familias que son ladrones, pobres, todas las generaciones van a ser así. Esa es la lógica humana, pero ¿qué me dice la lógica divina? ¿En qué hemos creído tú y yo? Que Dios nos saca de la luz a las tinieblas y si nos de las tinieblas, perdón, a la luz. Y que si decidimos andar en la luz, el Espíritu Santo comienza a cambiar nuestras vidas y las transforma para su honra y su gloria. Miren, nosotros oramos, vamos a la iglesia, pero no creemos en la forma ilógica en que trabaja Dios. No tenemos fe para desarrollar eso. Y por esa razón muchas familias hoy en día padecen. Muchos de nosotros a veces no nos va como quisiéramos porque no creemos que Dios lo puede hacer y queremos ayudarle. Dios puede cortar toda herencia generacional, mis amados. Usted créalo, porque sucedió con muchos personajes de la Biblia y personajes que a través de la historia han decidido marcar la diferencia. El Cana, él creía en el plan de salvación, si no, él no iba a sacrificar en Silo. Él creía que la salvación es individual, pero que el testimonio es corporativo. Tú no puedes creer en el plan de salvación y hacer con tu vida lo que te dé la gana. Ah, no, pues mis hijos verán si van a la iglesia o no. Mis vecinos verán si aceptan el mensaje o no. Yo sí, arreglo mi Biblia, me visto bien y me voy el sábado a la iglesia. Total, la salvación es individual, pero déjame decirte que eso no funciona así. Nosotros tenemos una responsabilidad corporativa y es hacer todo lo posible para mantener nuestra luz en medio de la oscuridad y guiar a otros con nuestro testimonio. El Cana lo hacía, pero como todos, tenía un defecto y era su familia. En aquel tiempo era permitida la poligamia. Si la primera esposa no podía tener hijos, tenían la segunda. Eso no era el plan original de Dios. Ocasionaba celos, conflictos, peleas, un desastre. Sin embargo, él se mantenía firme al Señor y agarraba a toda su familia y se iban. Penina dice la palabra que se la pasaba peleando con Ana. Y fíjense lo que dice, que la rival la irritaba, la enojaba y la entristecía, porque el Señor no le había dado hijos. El autor reconoce que la vida viene ¿de quién? De Dios. Y cada vez que iban a asilo, me imagino que Penina atosigaba a Ana, Ana triste, porque durante muchos años ella a lo mejor había orado, había clamado al Señor para que le diera un hijo. En muchas oportunidades habrá clamado para que Penina, oye, esa mujer me deje en paz y tranquila. Y hermano, me avisa cuánto tiempo me queda, ¿oye? ¿Y qué sucede? Que entonces ella tenía un proceso de depresión porque estaba triste, no comía. Y el Cana le dice, mujer, ¿qué te pasa? No soy yo mejor que 10 hijos. Claro que él sabía qué le pasaba, pero le hace la pregunta. Y en ese momento me imagino que la hizo que comiera, porque dice la Biblia que ella después de haber comido el verso 9 y bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo. Pudo haber pasado mucho tiempo hasta que ella entendió y comprendió que ya no podía seguir en esa situación. Comió, se levantó y se fue a donde? Al templo, mis amados. En la
en el templo hay bendición. Está muy bien la tecnología, nos reunimos, pero puede ser que mientras me estés escuchando, estés haciendo desayuno, estés arreglándote para ir a tu trabajo. Y no está mal porque estás aprovechando las dos cosas. Y puedes pensar, la lógica humana, bueno, es preferible eso a no estar en el grupo de oración. Pero los templos tienen una bendición especial. Aunque Dios está en todos lados, los templos fueron diseñados y creados para que la gracia y el Espíritu de Dios esté presente, sus santos ángeles. La presencia, la gloria de Dios está en su santo templo. Haya reverencia en él. Y cuando tú te levantas en medio de tus problemas y vas al templo a orar, a clamar al Señor, el Espíritu de Dios comienza a hablar a tu mente y a tu corazón porque tú te desconectas de todo y te conectas con Dios. Y comienzas a escuchar, porque la oración no es para manipular a Dios y hacer lo que Dios quiere, lo que nosotros queremos. La oración es para alinearnos con el propósito de Dios. Y Ana en ese momento dice que ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio y no pasará navaja sobre su cabeza. El Espíritu Santo habló en ello. Miren, y yo cada vez que leo esto, se me eriza la piel y digo, Señor, qué hermoso es cuando el ser humano se rinde, clama con amargura de alma, Señor, ya te entrego esto, te lo suelto, te lo entrego, porque he querido ejercer el control sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis situaciones y ya no puedo más. Entonces aquí está. Y el Espíritu Santo comienza a obrar en ti y te alinea con el propósito de Dios. Y le dijo a esta mujer que el propósito de, en pocas palabras, el propósito de Dios para Ana era que a través de ella viniera el Hijo que iba a ser el primer juez y el primer profeta en Israel, que iba a ser un hombre que aún en medio de toda la crisis política y social que vivía el pueblo de Israel, que hacía lo que le daba la gana, donde el sacerdote Elí y sus dos hijos daban mal testimonio y era por eso que el Cana motivaba a las personas a que fueran, porque la salvación era individual, pero el testimonio era corporativo, que fueran, que no tenían que pensar que porque ellos hacían lo malo, no tenían por qué servir al Señor, que el enemigo lo que quería era eso, que ellos sirvieran al Señor, ellos y su familia. Ah, bueno, en las iglesias hay personas, pastores, evangelistas, hermanos que podemos tener vidas dobles, pero ellos y nosotros, cada uno tendrá que dar cuentas a Dios. No nos corresponde, a nosotros nos corresponde servir al Señor, orar por ellos. Ve y habla con Él, lleva a otra persona y habla con Él, el paso bíblico. Y si no, entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Si la iglesia tiene que tomar decisiones de disciplinar, háganlo por amor a la iglesia. Dios iba a enviar a Samuel a través un personaje que desde niño iba a ser luz en medio de la oscuridad. En medio de esa crisis o esa jauría de lobos, Samuelito iba a vivir ahí, pero ella se lo entregó al Señor completamente. Y me encanta lo que termina diciendo el libro. Mira cómo estaba tan pervertido Elí en su mente, que él no tenía discernimiento espiritual. La vio llorando y dijo, mujer, estás ebria, digiere tu vino. Pero ella había trabajado su mente, su carácter, su personalidad y lo trató con respeto. Y le dijo, no, mi señor, vine. Fíjense, hay una palabra. Dice, por la magnitud de mi congoja y mi aflicción, he hablado hasta ahora. Por la magnitud de mis congojas, he hablado hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento ella sintió que sí había orado por fin al Señor como se debe. Que tú y yo no tengamos que esperar hasta que el dolor, la tristeza o los años nos inunde para nosotros entender cómo es la oración. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto.
Abraham y Sara esperaron 25 años por el hijo de la promesa. Y así tú podrás tener tu desierto, pero decide levantarte y decir, Señor, no más. Voy a tu templo, ora en tu casa, pero toma tiempo. Miren, estos grupos de oración debieran hacerse en las iglesias también. Temprano los sábados orar y vendrá un reavivamiento fuerte en nuestra iglesia. Y la última lección que nos da Ana sobre la lógica humana y lo ilógico de Dios es que ella dice, y Ana se fue, verso 18, y comió y no estuvo más triste, porque cuando tú y yo ya lloramos, entregamos eso al Señor, decimos como dice la lección, nos regocijamos en Cristo en medio del dolor. Yo estoy feliz porque mi caso lo tiene Dios. El día sábado falleció de golpe una caída, un infarto fulminante, una esposa de un pastor, amiga, una mujer que yo siempre he visto, que fue la que a mis 16 años, esposa de pastor dentro de mi distrito, me decía, tú eres una mujer de Dios. Y me enseñaba, y me enseñó hasta a cocinar, y desde ahí mantuvimos amistad, fue mi jefa pastoral en el área de infantil, niños. Cuando me divorcié, que quedé sola, donde no había nadie, donde los amigos pastores se fueron. Ella siempre me decía, yo estoy por aquí, ella y dos más. Y después de 20 años de toda esa situación, me la encontré y ella con su misma sonrisa, seguimos hablando, nos habíamos visto en persona ya después de 20 años, ese fue el momento. Y ella fallece de repente. Teníamos una actividad para estos meses, era preceptora en el hogar de señoritas en Mirgua, estado Yaracuy. Y yo decía, Señor, gracias porque colocaste en mi vida personas que me guiaron. Pero hay tristeza profunda porque uno ve personas que son malas y ella que tenía un propósito, un norte, nunca estaba triste, pero el Señor la guardó. Y me impactó lo que su esposo escribió en un estado y dijo, Señor, no entiendo, pero en ti confío. Hágase tu voluntad. Gracias por la mujer que me diste todos estos años. Dame fuerzas porque no las tengo, pero en ti confío. Y eso solo puede decirlo, hermano, personas que estemos alineados con el propósito de Dios. Ana, me imagino que cuando llevó a Samuel al templo, ella pudo decir, Señor, mi hijito, no existía WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram para ver cómo crecía Samuel, pero existía un Dios todopoderoso y Dios le dio más hijos y ella oraba por Samuel. Ese era el mejor regalo que podía hacer. Y el capítulo 2 inicia, mi corazón se regocija en el Señor. Verso 1, mi poder se exalta en el Señor. Verso 2, no hay santo como el Señor, no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como nuestro Dios. La lógica humana quiere que Dios conteste las oraciones rápido. La ilógica de Dios te dice, alíñate con mi propósito, porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y yo sé que la muerte de esa esposa de pastor, Quinoy González, va a ayudar para bien. Y ella fue sellada para El Salvador. No lo entendemos. La lógica humana quiere tenernos acá todo el tiempo. La ilógica de Dios nos dice, hijitos míos, los amo y les voy a dar siempre lo mejor. Oremos. Amado Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre, oh Padre, porque no hay santo como tú, Dios fuerte, todopoderoso, que deseas el bienestar para cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces queremos tomar el control en las diferentes situaciones. Queremos hacer lo que queremos y sin embargo tu amor se extiende, tu misericordia se expande. A veces vemos gente dentro de la iglesia que hace cosas malas y decimos, ¿por qué? Pero así tú, como desde la antigüedad, le diste tiempo a los pecadores para que se arrepintieran, también nos das tiempo a nosotros para que reflexionemos que este mundo y nuestros corazones funcionarán mejor si están cerca de ti.
Guárdanos, Padre, y ayúdanos a aplicar lecciones de la Biblia a nuestra vida. Bendice a cada uno de los presentes en este grupo de oración. Suplicamos por sus necesidades, pero sobre todo la necesidad espiritual, el deseo que cada uno pueda tener en su vida para acercarse a ti. En Cristo Jesús. Amén.